Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 60 de Fútbol para Crecer en este jueves 21 de enero 2021. Valga la concordancia del número. Hoy no te vamos a contar nada de lo sucedido porque no se jugó el partido ayer miércoles del Leeds, pero vamos a aprovechar a darte a nuestro entender quién será el ganador de esta Premier apasionante que se está disputando. ¿Quién creemos nosotros que se va a llevar el ansiado título de Premier de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a los números, de acuerdo al juego? Vamos ahora con los detalles que te vamos a dar como para decirte luego quién es para nosotros el próximo campeón. Vamos con los datos. El primero de todos es uno de los equipos que va a salir campeón. Hoy está en el selecto grupo de 7 equipos que están por encima de los 30 goles en casi 19 fechas disputadas. No son tantos los equipos, si bien de 20, 7, pero están todos muy juntitos. En esos 7 está el Leeds. Lo más difícil del fútbol es hacer goles. Y el Leeds esa prueba la tiene muy bien aprobada. Vamos a los clubes. Liverpool, United, City, Chelsea, Leicester, el mencionado Leeds, y nos está faltando uno que tiene más de 30 goles, que es Tottenham, del señor Mourinho. Ese es un dato. Ya convertir más de 1,5 goles por encuentro, por jornada, no es un tema menor. No es fácil, parece fácil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo en el desarrollo del juego. Lo que acabamos de dar es un dato numérico, 100% numérico. Ahora vamos con un dato que es 100% de analista táctico, que es la organización del juego. Para nosotros, el equipo que vamos a dar como candidato a llevarse el título de esta Premier es el más organizado en todos sus aspectos. En el defensivo, en el ofensivo, en las transiciones defensa-ataque, transiciones ataque-defensa. Es sólido en todas las líneas. Juegan 25-30 metros todo el equipo casi durante todo el partido. Maneja muy bien el juego corto, los espacios, y en la mayoría de los encuentros se hace dominador por tenencia de balón del juego. Organizativamente hablando, para nosotros es el mejor equipo, el que mejor lo hace. Otro dato de analista: todo equipo que pretende ser campeón tiene una columna vertebral. Tiene un goalkeeper extraordinario, centrales de jerarquía que no dudan, tiene volantes centrales de alto vuelo y delantero goleador. Esa columna vertebral no falla. Es un común denominador en cualquier equipo que sale campeón. Este equipo, por supuesto, lo tiene, y con nombres rutilantes, todos ellos de selecciones nacionales. Vamos al dato numérico más significante, porque ya dijimos, en el club selecto de más 30 goles a la fecha está el Leeds, y el Leeds lejos está de poder aspirar a este campeonato. ¿Por qué? Porque le han convertido una cantidad significativa de goles. Si no es el equipo más goleado, está en el podio. Entonces, todo juego requiere de equilibrio. El Leeds hizo muchos goles, pero le convirtieron muchos más. El dato significativo es que normalmente el 95% de los equipos campeones son los equipos que menos goles reciben. Y en este selecto grupo
hay muy pocos. Les diría que hoy hay uno y con una ventaja sustancial de goles en contra, de goles recibidos. Ese equipo, y vamos al que consideramos va a ser campeón, es el Manchester City, dirigido por el señor Pep Guardiola, que algo ganó, por supuesto. Entrenador excelso, un Manchester City que hoy tiene una jornada menos disputada que el United, y de ganar esos 3 puntos queda como único puntero, sin poder ser alcanzado por ningún otro cuadro, compensando las fechas a igualdad de fechas. Pero no porque sumando matemáticamente dé el número que queda puntero, no, hay números y hay cosas tácticas que para nosotros son determinantes. Numéricamente, el dato de valla menos vencida. Hoy, el arco del United tiene 13 goles recibidos en 18-19 fechas. Menos de un gol en contra por encuentro. Ese es el dato. Ese es el dato. Y de ahí sale el campeón. Después, la columna vertebral. ¿Qué le vamos a decir? Ederson, arquero de selección. Los centrales. El mediocampo con Rodrigo, el español y el belga De Bruyne. Para nosotros el mejor volante del mundo. De Bruyne es una cosa de loco, tiene todo. No solo el ida y vuelta, el remate, el pase gol, el gol, tiene todo. Tiene en su cerebro, en su mente tiene una cancha. Él no hace falta que mire y ya sabe dónde están todos los jugadores. La segunda, la tercera, la cuarta jugada es una cosa de loco. Y a eso se le suma, por supuesto, su condición física diferencial. Y después los delanteros. Sterling, una cosa de loco, dificilísimo jugador, dificilísimo de marcar, dificilísimo. La promesa ya hecha realidad, Phil Foden, con 20 años, terrible jugador. Y bueno, ya dijimos el entrenador, obviamente que hay más jugadores, sí, hay más jugadores. Uno de ellos es Bernardo Silva, no nos podemos olvidar de él. Pero el entrenador tiene una mística de juego, tiene una organización de juego, un análisis que hace que su equipo sea extremadamente equilibrado. Y bueno, nada, las pruebas nos remitimos. De los últimos 5 ganó los últimos 5, haciendo un juego, siempre comparamos con los boxeadores. Ese boxeador que golpea y termina ganando por nocaut o por puntos porque vino de ganarle todos los rounds al rival. Y es lo que pasa. O sea, en la mayor parte del juego, de los 90 minutos de juego, el City se adueña de todas las situaciones. Por eso le han convertido tan pocos goles. Es dificilísimo poder doblegar en juego al City. Recordemos que cuando no estaba tan aceitada esta máquina del City en esta actual Premier, el Leeds le hizo un partido que empató y, como ya dijimos, le pudo haber ganado. Un partido con lluvia que se empató 1-1, si mal no recuerdo, y el Leeds le hizo terrible partido. Entonces, acá lo que encontramos son jugadores de inmensa valía, todos ellos de selección, de un gran nivel, jóvenes, de una gran condición física y técnica para el juego, y que interpretan lo que pide el entrenador 100%, 110%. El belga De Bruyne, en la cancha es el director técnico, es el Guardiola jugando dentro del campo de juego, el Guardiola moderno. Porque Guardiola cuando jugaba era cerebral, porque físicamente no tenía el despliegue que puede tener hoy De Bruyne. Pero De Bruyne tiene lo cerebral y el despliegue, con lo cual es el entrenador dentro de la cancha.
Nada que decir. Para nosotros, lo decimos hoy, fecha 18-19, el campeón de esta Premier es sin lugar a dudas el Manchester City del señor Pep Guardiola. Nada más por el día de hoy, podemos hablar muchísimo más de todo este tema, pero nos extenderíamos y mucho. Si les gustó el programa, denos like, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo lunes 25 con la pre del encuentro que jugará el Leeds United frente al Newcastle el próximo martes 26. Nos vemos, muy buen fin de semana, que la pasen lindo.